FM 89.1, Radio Universidad. Ayer seguimos muy de cerca con nuestros móviles todo lo que sucedió en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Marcha por un lado de la CGT, por otro lado de los movimientos sociales también, de la izquierda. Y uno de los que estuvo presente, por supuesto, liderando una de esas columnas que llegó hasta Plaza de Mayo, en este caso, es Eduardo Beliboni, dirigente del Partido Obrero, que nos atiende en este momento y le agradecemos por estos minutos con la radio de la Universidad de La Matanza. Hola Eduardo, ¿cómo le va? Mauro Jardón lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, aquí estamos. Bueno, un poco consultarle, lo hemos escuchado, por supuesto, en el día de ayer, pero hoy con un poco más de reflexión, qué es lo que considera acerca de lo que sucedió ayer, un poco de todo, ¿no? De esta manifestación y también que continuó hoy con algunos representantes de la CTA, que tiene que ver con el sector obrero, los trabajadores, los movimientos sociales en la calle, después de mucho tiempo que no confluían y que... Bueno, por un lado se leyó como un apoyo al gobierno, desde su parte tal vez fue como más bien una crítica o un reclamo, ¿no?, al gobierno. ¿Cuál es su interpretación acerca de esto que pasó ayer? Sí, a ver, ayer hubo una enorme movilización popular del sector de los trabajadores, en todos lados, en las plazas, en el Congreso, en la de Plaza de Mayo, inclusive en la previa, que fue... para nosotros muy importante la acción de lucha que hizo uno de los gremios de este país, que es el Sindicato del Neumático, con cortes, es decir, con asamblea en el lugar de trabajo, con paro a las 2 de la tarde y cortes de ruta, de acceso a la Panamericana, en el caso de FATE, de la Rotonda de la Bayona, en la que participé yo en Bristol, y de corte de vía en Merlo, es decir, un paro activo. Si alguien quiere saber lo que es un paro activo, eso es un paro activo. Y creo que es lo que mejor simboliza lo que nosotros entendemos que debía haber ocurrido en todo el país, porque el paro, la asamblea, el corte que hizo este sindicato, lo hizo por las reivindicaciones particulares del sector y por las reivindicaciones generales que después se expresaron en la Plaza de Mayo, a la que todos esos trabajadores que estuvimos ahí, después concurrimos. Y entonces ellos levantaban su reclamo particular en el lugar de trabajo, que están en un conflicto con la fábrica, pero también levantaban la idea de un salario mínimo en la Argentina que supere la línea de pobreza. Eso es lo que llevamos a la Plaza de Mayo. También la idea del trabajo genuino para los trabajadores que no lo tienen, la idea del aumento de las jubilaciones al 82% de ese salario mínimo que tiene que ser por arriba de la línea de pobreza. Reclamo sobre el problema de los programas sociales, que se aumenten porque están en una miseria de 22.000 pesos. Es decir, un programa obrero, de reivindicaciones obreras, que lamentablemente no está presente ni en la movilización que hizo la CGT, ni que estuvo presente tampoco en la de hoy, por lo que escuché. La de la CGT más claramente se refirió a un apoyo al gobierno, una especie de defensa del gobierno, pero los trabajadores, cuando movilicemos, creo que lo que primero que tenemos que poner delante son las reivindicaciones de nuestros compañeros. Esto no fue lo que produjo que hubiera 2 plazas, sino una. Si hubiéramos tenido la posibilidad de que la CGT levantara los mínimos reclamos que necesitamos los trabajadores, a lo mejor hubiera habido una sola plaza y hubiera sido enorme, porque si llenamos la Plaza de Mayo y llenamos el Congreso, evidentemente los trabajadores estamos con necesidad de luchar, evidentemente hay muchos trabajadores que están dispuestos a luchar, pero no todos los dirigentes se ve que están dispuestos a poner un programa arriba de la mesa, que son las necesidades de los trabajadores. Podemos tener muchas diferencias, podemos tener diferencias de óptica, de visión, de lo que es la caracterización del gobierno actual, de la política que habría que tener desde el punto de vista más general, económica, sobre los recursos naturales, pero sobre la reivindicación no tengo que poner de acuerdo. Es decir, en Argentina no puede haber un salario que esté por debajo de la canasta básica y en algunos casos de la canasta de indigencia. Los jubilados de la misma no pueden ganar un salario de indigencia como cobran. Entonces estas son cosas elementales en las que nos tenemos que poner de acuerdo y luchar. Y si no se entiende eso, bueno, va a haber 2 plazas, va a haber 3 plazas, va a haber por abajo un impulso también de esta lucha, porque nosotros no estamos dispuestos a ir a una plaza a que nos digan, o a ir a una movilización sin paro, sin plan de lucha, sin continuidad, en un país donde la pobreza crece, la miseria crece, y solo se le hable desde el gobierno, más específicamente desde Massa, a los empresarios agropecuarios o como hoy, a los sectores
del capital concentrado norteamericano, al que les habló Massa en este organismo de penetración imperialista que funciona en la Argentina. Yo creo, digo, sobre estos últimos puntos que marcabas, Eduardo, que incluso ustedes tienen más puntos en común, sobre todo con Pablo Moyano, con quien hubo ayer ahí alguna chicana, algún ida y vuelta entre dirigentes, en tu figura y la de él. Pero incluso ustedes deben tener más coincidencias con Pablo Moyano que tal vez con Daer o Acuña. Y bueno, es una lástima, por supuesto, porque el reclamo, si bien es el mismo, está enfocado de diferente manera. Entiendo que desde el lado de la CGT, por su afinidad al peronismo, por supuesto, siempre es más complicado, o por lo menos entra ahí la contradicción, porque, a ver, es un sector que ha militado el gobierno del Frente de Todos y que muchos también forman parte del gobierno del Frente de Todos. Ahí me parece que tal vez es la principal diferencia, pero después, en cuanto a los reclamos, me parece que vamos a encontrar más coincidencias que otra cosa. No se puede estar en la mesa de la procesión, digamos, no se puede apoyar un ajuste, militar un ajuste, como decías vos recién. Ahora lo que están militando es el ajuste, si apoyas al gobierno. Y decir que deben defender a los trabajadores. En un momento tenés que tomar una decisión. En un momento o defendemos el salario o defendemos el ajuste. Las dos cosas es imposible, y lo que está haciendo el gobierno es un ajuste, no hay ninguna duda de eso. Si lo hiciera otro gobierno, lo llamaríamos como hay que llamarlo. Yo decía en mi discurso en la Plaza de Mayo que yo no estoy entendiendo no hablamos el mismo idioma, parece, porque al ajuste le dicen, a lo que hizo Macri en su momento con el problema de las tarifas, con el problema económico y de la deuda, era un reperfilamiento. No, era que se habían que habían vaciado las arcas del Estado pagando una deuda insoportable, contrayendo una deuda y favoreciendo a los bancos con toda su política, y había que llamarlo como era, son entregadores de la soberanía nacional, de la patria y de todo. Y cuando hay un tarifazo, hay que llamarlo tarifazo. Y cuando hay un ajuste, hay que llamarlo ajuste, y cuando ocurre eso, lo tenemos que pelear y decir, no quieren poner el nombre, no le pongan. Lo que hay que luchar por el salario, no hay ninguna duda. Y hoy no vemos que la CGT esté luchando por el salario. A mí me importa tener coincidencia con los dirigentes, pero lo que más me importa es cómo representamos a los trabajadores concretamente, en lo concreto. Yo tomo, si vos querés, a los trabajadores como lo tomé toda mi vida, cualquier lugar donde laburé, en el ferrocarril, en una fábrica de plástico cuando era muy chico, en la metalúrgica. Para mí los obreros que están en una fábrica están de un lado y los patrones están del otro. Y nosotros tenemos que luchar para organizarnos, los trabajadores, nuestras reivindicaciones. No me importa lo que piensa el trabajador que está al lado mío o el patrón que está enfrente. Porque a lo mejor el patrón piensa ideológicamente algo con la que coinciden unos y otros no. No me importa lo que piensa el patrón. Yo tengo que hacer un reclamo a la patronal. Y en este caso tengo que hacer un reclamo al gobierno, porque el que está llevando adelante el ajuste es un gobierno. No se puede decir que el gobierno no es responsable. El gobierno es responsable de llevar adelante el ajuste y ha colocado un ministro que es un hombre de mucha llegada a los sectores patronales y mucha llegada a la embajada norteamericana. Eso no lo puede negar nadie. Lo primero que hace la CGT cuando asume Massa es saludar la asunción de Massa como ministro de Economía. Bueno, les comento que Massa es un ajustador. Entonces, no se puede estar en la mesa y en la posesión. Hay que defender los derechos de los trabajadores, y eso se hace fijando los reclamos y saliendo a hacer un plan de lucha, que es lo que la CGT no quiere hacer. Sí, tal vez me parece, o digo, no para justificar, pero entendiendo también el panorama completo, el apoyo creo que tiene que ver con un poco lo que está del otro lado también, ¿no? Digo, o por lo menos el análisis que muchos hacen es decir, el ajuste hay que hacerlo o es necesario, y este gobierno te puede llegar a decir, bueno, ya esperamos demasiado en este último tramo, a ver si podemos cerrar las cuentas, y que, sobre todo, que no vuelva el gobierno de Juntos por el Cambio, que, digo, poniéndome en el análisis que puede llegar a hacer algún dirigente, en este caso de la CGT o demás, que puede ser mucho peor que esto, ¿no? Estamos como eligiendo lo menos malo a veces. Pero lo siguiente, lo charlamos con Planini cuando nos recibieron en la CGT a la unidad piquetera. Si ustedes sí apoyan un gobierno que siga haciendo esto, los trabajadores después le van a dar la espalda. Es decir, ir efectivamente un gobierno peor que este.
Es decir, acá el problema es cómo llegamos a los procesos electorales en todo caso. Llegamos con un salario por abajo del piso, llegamos con acumulaciones muertos de hambre. Bueno, no le piden a los trabajadores ninguna fidelidad. La gente se desespera y hace cualquier cosa porque ve que no puede vivir, que no tiene futuro, no tiene perspectiva. Es decir, el ajuste lo haga quien lo haga. La crisis la podemos pagar los trabajadores, porque entonces no es que va a venir algo peor que esto. Puede venir cualquier porquería, lógicamente. Porque, bueno, las cosas son así, la gente se termina desesperando, y sobre todo si los trabajadores están desorganizados. No están peleando por sus reivindicaciones y se desmoralizan porque el gobierno el que apostaron y que dijeron que venía a reivindicarlos termina salvando a los grandes intereses de los bancos, termina salvando a los grandes empresarios, a los que se llenan los bolsillos, termina permitiendo que los extorsionadores de este país, de que son los pulpos agropecuarios importadores, se salgan con la suya. Es decir, termina permitiendo el avance de la derecha real y concreta en este país, que son los grandes empresarios, los grandes bancos. Después gana quien gana, qué es eso que gana las elecciones. Pero el problema es que se están fortaleciendo son esos sectores de poder. Entonces, está la lógica que planteaba y un poco me planteaba vos ahora. Bueno, no se equivoquen, con esta política la gente va a terminar haciendo cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las reivindicaciones obreras, defender los ingresos de los trabajadores y no aplicar un ajuste al servicio del FMI que claramente no va a llevar a que la gente diga qué maravilloso que este gobierno no abandonemos este planteo. Va a salir corriendo para cualquier lado, como ya ocurrió. Es decir, el año pasado hubo elecciones y el peronismo perdió 5 millones de votos. ¿Y por qué los perdió? Lo perdió porque está aplicando una política que es equivocada. Bueno, si sigue aplicando esa política, va a perder unos 5, va a perder 10. Claramente la gente no sigue un concepto abstracto, sigue lo que ve cotidianamente en su vida, que se apoya, que se sostiene un pago de una deuda que ha sido repudiada, la soberanía argentina está en manos hoy del FMI. Bueno, si eso sigue ocurriendo, imagínate que el pacto con el FMI no solo el gobierno, lo firmó Cambiemos. Es decir, ya te da la pauta de lo que significó ese acuerdo. Estamos en un camino en el que políticamente hay una enorme confusión en los trabajadores y económicamente nos están golpeando muchísimo. Cuando golpean tanto a la clase obrera, no esperen que el resultado sea la defensa de una ideología o la defensa de una política que se convierte en abstracta si es igual a la que aplicaban los que decían que venían a combatir, porque hoy estamos no combatiendo el ajuste de Macri, dándole continuidad al ajuste de Macri. Eduardo, el lunes está prevista la reunión del Consejo de Salario Mínimo. ¿Se espera alguna novedad positiva para eso? Una gran oportunidad. Ahí tenemos una gran oportunidad. Otra vez, para que los que dicen que quieren defender a los trabajadores lo entiendan en serio. Fijemos un salario. ¿Cuál va a ser una de las cosas que ocurre? Que se convoca el Consejo del Salario Mínimo y no se sabe cuál es la propuesta de las centrales obreras. ¿Cuál es? ¿Qué vamos a llevar a esa reunión donde van a estar los empresarios y el gobierno? ¿El gobierno qué dice? ¿Cuál tiene que ser el salario mínimo en la Argentina? Sería bueno que lo volviéramos a la luz pública esto. Que los que van a intervenir en esa reunión digan cuál es su propuesta. Y en todo caso, que la CGT se prepare para un paro activo ese día. Y arrinconemos a las patronales para que paguen el salario que tienen que pagar y que la plata que cobran los jubilados, la cobren los jubilados, no se la lleve el fondo. Si no, bueno, vamos a seguir profundizando la miseria, la desesperación de la población y probablemente una bronca popular que no sabemos qué destino va a tener. Si no la organizamos, si no le damos el contenido que tiene que tener en cuanto a las reivindicaciones que tiene planteada la clase obrera. Pero es muy raro que hoy estamos a días, hoy es jueves, y no sabemos cuál es el planteo, ni del gobierno, ni de la CGT. Y encima la reunión va a ser virtual. Bueno, de hecho estaba pautada para hoy la reunión y tampoco se conocía demasiado, después se pasó para el lunes. Y sí, porque uno de Rioja estaba viajando, sí, no sabía que bueno, la postergación. Hay algunos que tienen suerte de tomarse las vacaciones, ¿no? Eduardo, se cortó. Lo perdimos. Bueno, vamos a ver si retomamos para cerrar, aunque sea esta cuestión del salario mínimo, que va a ser la semana que viene, el lunes, estaba previsto para hoy, como decía Eduardo,
con una chicana, pero es real, se postergó la reunión de hoy porque Funes de Rioja, el titular de la UIA, se está tomando un descanso, unas vacaciones, qué sé yo. Es real el contexto, lo que planteaba recién Eduardo, ¿no? Pero también hay una crítica muy clara al gobierno y hay muchos sectores que se paran a criticar y hay otros sectores que presentan propuestas, ¿no? De eso también estaba hablando, de acercar propuestas, de acercar un diálogo con el gobierno y hay que ver si el gobierno es receptivo de esos reclamos y de esas propuestas también, ¿no? Bueno, ahí lo retomamos a Beliboni y le digo que, o por lo menos algo de los que de los que ya empezaron a marcar alguna pauta, se está pidiendo, porque vos decías, Eduardo, te retomamos, ¿no? Lo tenemos ahí. No hay una propuesta por parte de la CGT. Yo, por trascendidos, lo que han manifestado, tanto la CGT como la CTA, era un aumento del 90% del salario mínimo. No sé... Como una oportunidad extraordinaria para lanzarlo ayer y convocar a todos los trabajadores a una movilización para que eso efectivamente se aplique. Porque hasta ahora lo que está ocurriendo en los consejos de salario mínimo es que la CGT dice algo, el gobierno dice que no, las patronales dicen que no, y se acabó la historia. Entonces tenemos un salario hoy mínimo en Argentina de 47.000 pesos. Sí. Por debajo de la línea de indigencia. Entonces no se trata, primero que teníamos una oportunidad extraordinaria ayer, yo hablé del salario mínimo ayer, pero la CGT no habló ayer. Una extraordinaria oportunidad para decir, nuestro reclamo es 100.000 pesos, que sería el 90%, o el 100%, ponele, necesitamos un salario mínimo de tal plata. Bárbaro, vamos todos por eso, movilicémonos todos, los que lo mismo que nos movilizamos el miércoles, por un paro, para que la gente pueda venir, porque si no, mucha gente no puede venir. Hagamos un paro nacional y vamos el 22 con todo con ese aumento. Es una oportunidad extraordinaria, pero todo se maneja, como vos decías, por trascendido. No, acá no puede haber trascendido. Tiene que haber asambleas en los lugares de trabajo para fijar ese salario. Porque eso va a ser un peso para cualquier convenio. No, eso no está ocurriendo. Como yo te decía que ocurrió con el Zonda. Hicieron la asamblea, discutieron, hicieron un paro y fueron a la calle. Ese sería el modelo para enfrentar este ajuste. ¿Usted tiene previsto algo para el lunes, Eduardo? Sí, por supuesto movilizarnos, convocar a los sectores de los trabajadores también preocupados por este tema y movilizarnos. Se está terminando de definir ahora en estas horas las características de la acción, de la movilización, si son cortes, si es acampe, si es una movilización, pero sí, por supuesto que ese día vamos a estar ahí. El único problema es que, por supuesto, y ni siquiera están ahí en el Ministerio de Trabajo. No sabemos porque eso es virtual, porque ayer hubo miles de personas en la calle. Decir que no hay problema. ¿Por qué son virtuales las reuniones del Consejo de Salario Mínimo? Ahí tenés otra instancia de secretismo. ¿Por qué no la hacen a la luz pública y saben explicar lo que pasó en la reunión cuando termina? Y nos concentramos todos en la puerta del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué secreto? Porque no quieren saber lo que se discute, porque no quieren dar la cara. Esa es la realidad. Salario mínimo depende de las jubilaciones. La jubilación mínima depende de los programas sociales. Entonces, ¿por qué es secreto? Porque lógicamente una audiencia virtual es secreta. Nadie puede entrar. Saben lo que dicen los que están ahí. Y por supuesto no hay una comunicación, digamos, con un pueblo que podría estar, con los trabajadores que podría estar movilizados. Dicen, mire, ofrecen de 47 ofrecen pasarlo a 60. No, decirle que no, estamos en contra. Bien, Eduardo, lo último, y esto ya más por fuera de una cuestión concreta de actualidad y de todos los temas a los que nos hemos referido. ¿Sentís que hay un clima de la desvalorización del reclamo y también, porque en algún momento has hablado de esto de militar el ajuste, por parte también hay un discurso de, y bueno, es lo que hay, es lo que hay que hacer, es donde no estamos metidos, la Argentina no puede salir, y después esto de desvalorizar la protesta social en el sentido de lo que importa es qué calles están cortadas, no importa el reclamo, importa quién lo hace, tu figura ha sido muy atacada también, y también lo de la CGT, ¿no? Digo, los dirigentes que llevan adelante este tipo de protesta, que son apuntados cada vez que hay estas movilizaciones, a pesar de no haber sido ni siquiera un paro ayer, porque si hubiera sido un paro nacional, hubiéramos tenido también lo que nos cuesta a la Argentina a tener un paro nacional.
Digo, ¿sentís que hay un clima, un rumbo comunicacional, por lo menos en lo que tiene que ver con medios hegemónicos, pero que también mucha gente toma ese discurso de criminalización de la protesta y que amparado también a veces con la justicia, con algunos fallos? ¿Cómo venís viendo ese clima? Ya, hay toda una campaña. La campaña es muy amplia contra los que protestan, contra los que reclaman, contra los que luchan. Hay una idea de criminalizar la protesta por el lado judicial también. El lado político le hacen juego, porque desde Milei, que bueno, que podemos esperar de semejante engendro fascista, pero hasta los dirigentes del actual gobierno y la propia Cristina han salido a cuestionar, a criticar. Por ejemplo, ahora se viene toda una ofensiva sobre la que no tenemos ningún problema que vengan a hacer todas las auditorías que quieran. No hay ningún problema que vayan a cualquier barrio a revisar a ver si estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que dice el gobierno que hay que hacer. Pero es notable que en la Argentina se haya lanzado esta campaña a partir de un discurso de Cristina, donde dijo que había que auditar, que auditen. Ahora, lo único que se audita en la Argentina son a los pobres. Los empresarios que tienen trabajadores en negro, semiesclavos, que no pagan ganancias, que piden dólares al precio oficial para poder después cambiarlo y están importando, estafando al país, no son auditados, no pasa nada. Massa dijo que les da 60 días para que prolijen. Si la palabra prolijar me parece que es rara, porque cuando uno comete un delito no es prolija, oculta el delito. Eso se llama prolijar. Entonces no se audita la deuda externa, no se audita nada excepto los pobres. Bueno, eso es una campaña, claramente, y entonces después tiene impacto. Mirá, si ayer había habido un paro, hubiera habido menos problemas, porque la gente no hubiera tenido que ir a trabajar, y por lo tanto no habría problema de tránsito. Habría habido un paro nacional. Es al revés. Al no haber paros nacionales, huelgas, en serio, el conjunto de los trabajadores, hay todos los días conflictos, porque lo que no va a dejar de haber en una sociedad como esta, tan disputada, con tantos conflictos, son acciones de lucha. Va a ser inevitable. Despidos, movilizaciones, bajo salario, falta de trabajo. Entonces lo que va a haber son movilizaciones. Ahora se ve un paro y un plan de lucha canalizaría las cientos de movilizaciones que hay todos los días. Entonces también hay una campaña y también hay una falta de canal de lucha general que deberían ser las centrales obreras. Un abrazo, Eduardo, gracias. Otro para ustedes. Nos vemos. Eduardo Beliboni con nosotros, el dirigente del Polo Obrero, que ayer también marchó junto con la CGT, porque fueron separados, pero también el reclamo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la suba del salario, con del salario mínimo ni que hablar, que se van a reunir el lunes y que esto va a afectar también en las asignaciones sociales y en algunos de los planes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.